¿Podría existir realmente una ciudad de oro esperando por ser descubierta? Mi intento por averiguarlo me llevará desde los altos picos de los Andes hasta las heladas aguas del lago Titicaca y las misteriosas pirámides de Paratoari en lo profundo de la selva amazónica. Vamos en busca de la verdad e iremos a los extremos para encontrarla. Hace 500 años, en las altas montañas de los Andes, comenzó a circular una historia sobre un lugar en el que había más oro del que alguien pudiera imaginar. Los conquistadores españoles lo llamaron El Dorado y pasaron siglos buscándolo. Para ellos no era un mito. Creían que existía realmente debido a las impresionantes cantidades de oro que habían encontrado en Sudamérica. Hola, soy George Bernstein. En ningún sitio había más oro que aquí, en el Cusco, Perú, la capital del Imperio Inca. Durante el siglo XV, los incas construyeron el imperio precolonial más grande y rico de América. Este abarcaba un territorio de unos 5.000 kilómetros entre lo que es hoy Ecuador y Chile. El emperador de este vasto reino era adorado como descendiente del sol, el dios de los incas. Vivía rodeado de lujo y todos los días se ataviaba con adornos de oro puro. Para los españoles que escucharon los cuentos de su riqueza, su oro era como un sueño esperando a hacerse realidad. Cuando los españoles llegaron al Cusco, se encontraron con templos cubiertos de oro. Y no solo eso, también había efigies, ornamentos, joyas, vestidos, todo de oro. Los incas parecían tener una fuente inagotable. Pero para los conquistadores, el oro nunca era suficiente. Los rumores que circulaban sobre una ciudad de oro oculta en la selva se convirtieron en una obsesión. Incluso hoy en día, los buscadores de tesoros se atreven a arriesgar sus vidas con la esperanza de hallarla. ¿A qué se debe el gran poder de la leyenda de El Dorado? ¿Habrá algo de verdad en ella? El mejor lugar para buscar respuestas a estas interrogantes es, sin duda, el Cusco. Hoy en día, esta ciudad está repleta de señales de la conquista española. Sin embargo, el Cusco se construyó sobre bases incas, y estas no son difíciles de encontrar. Se dice que los incas fueron los mejores mamposteros de su tiempo. Es fácil ver por qué. Estas enormes piedras fueron cortadas y ensambladas por ellos de manera impecable. Pero, ¿ha sobrevivido el oro tan bien como los muros incas? Para averiguarlo, me reuniré con Peter Frost, un historiador que vive en el Cusco desde hace 30 años. Peter me lleva a la Catedral Española, construida con los botines de la conquista. Nunca había visto tanto oro en mi vida. El altar está literalmente forrado. Así que aquí fue donde terminó mucho de aquel oro. Mucho, sí. Los españoles acumularon enormes cantidades de oro inca. Un 20% de este fue enviado al rey. Era la parte que le tocaba del botín de la conquista como interés. También hubo conquistadores individuales que tomaron su parte y muchos de ellos donaron grandes cantidades de su nueva riqueza a la iglesia porque eran muy buenos católicos. Mucho de aquel oro terminó siendo utilizado para crear estos imponentes altares de láminas de oro dentro de las iglesias católicas. Estos resultaban realmente impactantes para cualquiera en esa época y en gran medida la idea era impresionar a los nativos con el poder de la religión española. Fue una táctica astuta por parte de los españoles. Sabían que el oro era sagrado para los incas, quienes lo usaban para crear hermosos objetos en honor a su dios, el sol. Pero para los conquistadores, el oro tenía un significado muy diferente. Los españoles fundieron la mayor parte de los hermosos objetos incas. Para ellos el metal representaba riqueza y por eso lo convertían en monedas o lingotes. Entonces los incas tuvieron que ser testigos de cómo los españoles fundían el metal de sus reliquias sagradas. Así es. Ellos vieron cómo los españoles arrancaban, fundían, hacían desaparecer sus significados autóctonos, su cosmología, sus símbolos religiosos. Fue un gran trauma para ellos. Fue parte del trauma de la conquista.
Peter me muestra el resto de la iglesia y sigo sorprendiéndome ante la cantidad de oro que hay aquí adentro. Sin embargo, esto es apenas una fracción de lo que poseía el gobernante de los incas. Este era el único dueño de todo el oro del imperio, así que recibía tributos regulares de cada territorio conquistado. En términos actuales, esto equivaldría a millones y millones de dólares. Es decir, era una fortuna inmensa. Y fue tomada por personas pobres, por personas que en su país de origen no eran nadie. Los conquistadores. De un día para otro se hicieron ricos, más ricos de lo que hubieran podido soñar. Es una historia extraordinaria, en verdad. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con la leyenda de El Dorado? A mi parecer, el Dorado fue el sueño de aquellos que no tenían nada aún. La primera ola de conquistadores se apoderó de una inmensa fortuna. Y esa historia llegó a España y a Centroamérica, donde los españoles ya estaban establecidos. A raíz de ello, muchísima gente comenzó a venir al sur en busca del oro. Pero ¿dónde estaba realmente ese oro? La mayor parte ya estaba en manos de los primeros conquistadores. Sin embargo, los que vinieron después necesitaban un sueño que justificara sus esperanzas. Lo que Peter dice es que la leyenda de El Dorado persistió porque los conquistadores querían desesperadamente creer en ella. La versión inca de esta historia también siguió evolucionando, incluso mucho después de la invasión española de 1532. Cuenta la leyenda que los incas salvaron algunos de sus tesoros y los ocultaron en una ciudad mítica, ubicada en medio de la selva tropical. Es una leyenda que ha sobrevivido en el tiempo y que posiblemente tenga algo de verdad. La leyenda de El Dorado tiene tantas capas que no me sorprende que haya adquirido una vida independiente. Y acabo de enterarme de que hay algo más. Un reciente descubrimiento está dando a los exploradores renovadas esperanzas de que El Dorado sea más que un mito. Por suerte, pude dar con un experto explorador llamado Greg Dyer-Menyen. Greg ejerce como psicólogo en Boston, pero desde hace 20 años pasa gran parte de su tiempo libre en las selvas del Perú en busca de El Dorado. ¿Qué ha reanimado las expectativas en torno a El Dorado? Esto ¿Y eso qué es? es una copia de una carta escrita a mediados del siglo XVI por un sacerdote jesuita. Fue descubierta hace poco en los archivos del Vaticano. ¿Y qué dice sobre El Dorado? Describe el viaje de unos indígenas de ese tiempo al reino de Paititi. ¿Qué es Paititi? Se dice que Paititi es la ciudad de oro inca, que está más allá del Cusco. Así que los incas también creían en la existencia de una ciudad de oro más allá del Cusco. ¿Podría ser este el mismo lugar que los españoles llamaban El Dorado? Los incas creían ser descendientes de un gran héroe llamado Incari. Este habría emergido de las aguas del lago Titicaca para fundar el Cusco y habría muerto en Paititi, en lo profundo de la selva. Cuando los españoles escucharon esta historia, comenzaron a buscar Paititi creyendo que sería el verdadero El Dorado, pero nunca lo encontraron. Ahora Greg afirma que esta carta hace creíble la idea de que Paititi fue un lugar real y tangible. Además, la carta lo describe como un sitio rico en oro. Quizá El Dorado haya existido en verdad. Según estas instrucciones, ¿dónde se encuentra ubicado Paititi? Siguiendo en línea recta hacia el noreste, este documento nos da muchas pistas que antes no teníamos. ¿Hacia el noreste, desde Cusco? Hacia el noreste de Cusco, sí. ¿Y dónde estaría Paititi en el mapa? Estaría a una distancia indefinida del Cusco, en esta dirección. Esta pista nos llevaría a atravesar el área de Pantiacoya, que es la zona más frecuentemente asociada con Paititi en las leyendas peruanas. La mayor parte de Pantiacoya está constituida por una densa selva inexplorada. Al sur de esta hay una serie de extrañas formaciones conocidas como las pirámides de Paratoari. Greg fue el primero en explorarlas en 1996. En ese entonces no pudo determinar a ciencia cierta si son pirámides naturales o hechas por el hombre. Por eso mismo afirma que vale la pena estudiarlas más a fondo, pero advierte que es muy difícil llegar a ellas. El terreno es tortuoso, está todo cubierto de una densa vegetación. Hay musgo, barrancos, densa neblina, grandes altiplanos en medio de la selva, terrenos menos altos y ríos innavegables. Por todo eso, viajar por ahí constituye una dificultad tras otra. ¿Podrías ayudarme a organizar una expedición hasta allá? Por supuesto que sí. Sí, será toda una aventura.
Sí. Greg me ha emocionado con la posibilidad de encontrar Paititi. Sin embargo, tiene muchos preparativos que hacer antes. En nuestra expedición cubriremos una amplia gama de terrenos. Atravesaremos montañas, ríos y densas selvas que muy pocos han penetrado. Parece que nos espera una verdadera aventura. Mientras tanto, yo haré una mini expedición por mi cuenta. Aunque sé por qué los españoles querían oro, quiero saber más sobre lo que este significaba para los incas. A continuación, el lago Titicaca. A una altura a la que la mayoría se lanza en paracaídas, yo me sumerjo en las heladas aguas de uno de los lagos más altos del mundo. Y todo en busca de pistas sobre la verdadera historia de El Dorado. En busca de El Dorado, la legendaria ciudad de oro. Me han dicho que aquí en Perú se le llama Paititi y que podría ser algo más que una simple leyenda. En Cusco vi una carta del siglo XVI que sugiere que la ciudad existe en realidad. Antes de salir en su búsqueda me dirijo al lago Titicaca, el lago sagrado de los incas. Desde hace siglos se lo asocia con el precioso metal. Cielos. Este es el lago Titicaca. Está casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Casi no puedo ni respirar. Mi cuerpo tardará unos días en aclimatarse. Pero estoy ansioso por meterme al agua. He oído que los incas sacrificaron tesoros de oro a este lago hace 500 años. ¿Por qué habrían de sacrificar algo tan valioso? Me pregunto si aún queda alguna evidencia en el fondo del lago. Solo hay un modo de averiguarlo. Bucear a esta altura es un verdadero reto. Casi nadie bucea en el lago Titicaca. Pero mi guía, Gustavo Villavicencio, siente una gran pasión por la arqueología submarina, a pesar de los peligros que conlleva. El buceo de altura conlleva toda una serie de riesgos particulares. A 4.000 metros, la presión atmosférica es menos de la mitad que al nivel del mar. Eso hace que el buceo sea mucho más peligroso. Entonces, para estar a salvo, debemos ser conservadores en cuanto al tiempo de inmersión. Sí, muy conservadores. ¿Nos sumergiremos por menos tiempo por la altura? Sí, debido a la altura. También hay que considerar que esta agua es muy fría. Estaremos a 9 grados centígrados. ¿Eso es agua fría? Sí, es agua fría. He buceado en el Caribe y en el Pacífico, donde Sí, el agua es tibia. es genial. Esta será la primera vez que me sumerja en un agua tan fría y a esta altura. Por primera vez sentirás lo que es un agua muy fría. ¿De veras? Muy fría. Muy bien. En 2004, una expedición llevada a cabo con un sumergible a control remoto encontró un icono de oro cuyo peso estimado es de 35 kilogramos. Así que es probable que haya muchas más cosas ahí dentro. Pero bucear en este lago no será una tarea fácil. Me siento un poco aprensivo. Nunca he buceado a esta altura. Nunca he buceado en aguas heladas, invernales. Además, veo que Gustavo lleva puesto un traje seco y yo no. Quizá él sepa algo que yo no sé. Eres fuerte. ¿Fuerte? Más fuerte que yo, al menos. Pues veremos. Sí, estoy un poco nervioso por esto de la altura. No estoy seguro de cómo me irá. Vamos a sumergirnos con tanques a 4.000 metros de altura. Vamos a ver. Está fría. ¿Hablabas en serio? Al comienzo sentí que me había lanzado a un barril de hielo. El agua está a 9 grados centígrados, así que lo del hielo no es una gran exageración. Pero me obligo a adaptarme, moviéndome y respirando muy lentamente. Comienzo a buscar el brillo del oro. De haber oro aquí, se habrá asentado en lo más profundo del lago con el paso de los siglos. Cada roca, cada porción de vegetación podría ocultar algo precioso. Pero sé que no lo encontraré sin hacer un gran esfuerzo. Los segundos pasan uno a uno. Solo podemos permanecer abajo por 25 minutos. Ahora entiendo por qué la mayoría de las expediciones han tardado semanas en encontrar algo aquí. Debe haber una manera más fácil de determinar por qué los incas sacrificaban oro a este lago. No nos conviene quedarnos más tiempo del debido. Me hubiera gustado encontrar oro, pero ha sido una inmersión hermosa, definitivamente. Una aventura que ha valido la pena. Al día siguiente volvemos al lago.
Sabiendo de mi interés por su historia, Gustavo me lleva hasta una isla sagrada. Me señala diversos santuarios de piedra y me cuenta que los adoradores se reunían en torno a ellos cuando el sol salía sobre el lago para adorar al dios Sol. ¿Quién los construyó? Son preincaicas, posiblemente Tiahuanaco. Así que son viejos. Sí, son viejos. Llevan mucho tiempo aquí. Tienen quizá unos 1000 años aquí. Si hubiéramos estado aquí mismo hace 1000 años mirando este santuario, ¿qué estaríamos presenciando? Veríamos gente orando y lanzando cosas al lago como objetos de cerámica, oro a veces, cajas talladas en piedra, con ídolos adentro. Todo eso lo lanzaban al lago. ¿Lanzaban oro al agua? Así es. De modo que incluso mucho antes de los incas, los antiguos peruanos sacrificaban oro a este lago. El oro era un símbolo de su dios, el sol. Por eso, no sorprende que su valor fuera para ellos de orden espiritual, no monetario. También me doy cuenta de que el lago Titicaca es más relevante para mi búsqueda de lo que yo creía, porque fue aquí, en los elevados lagos sagrados de los Andes, donde comenzó realmente la leyenda de El Dorado. Los nativos contaban historias sobre un gran rey que entraba al lago montado sobre una balsa dorada. Este rey era tan rico que iba cubierto de polvo de oro de pies a cabeza. Y mientras se bañaba en el lago, hacía ofrendas de oro a los dioses. Los españoles bautizaron a ese rey con el nombre de El Dorado. Cuando la leyenda se propagó y se hizo famosa, el Rey Dorado se convirtió en una ciudad dorada. Y ese es el relato del que nació una de las obsesiones más duraderas de la historia. Ornamentos de oro, decorados de oro. A continuación, averiguaré cómo fue que los españoles robaron el tesoro de los incas y luego saldré de excursión hacia la selva en busca de la ciudad de oro perdida de El Dorado, la antigua ciudad de oro que los incas llamaban Paititi. En el Cusco, Greg Dyer Menyen me mostró una carta de hace 400 años que lo describe como un sitio real, ubicado a 10 días de viaje desde Cusco. En el lago Titicaca descubrí los orígenes del mito y la razón por la que los indígenas sacrificaban su oro al lago. Relatos de la increíble riqueza de los incas llegaron a oídos de los conquistadores españoles, quienes viajaron a Perú en busca del oro. Lo que encontraron fue algo mucho más impresionante que sus más atrevidas fantasías. ¿Qué es el Coricancha? Volví a reunirme con Peter Frost en el Cusco. Él dice que entenderé mejor todo cuando vea lo que queda del Coricancha, el principal templo incaico dedicado a la adoración del sol. Esta era la pared externa del Templo del Sol. Es una maravilla de la arquitectura por la extraordinaria manera en que encajan las piedras y sus curvas. Peter me cuenta que los españoles construían muchas de sus iglesias encima de los templos de los nativos. Este era parte de su esfuerzo por convertir a los incas. En este caso hay más del templo inca original preservado en el interior de la iglesia. ¿Cómo era este lugar en tiempo de los incas? Espectacular sin duda alguna. Impresionante, todo cubierto de oro. Habrías visto láminas de oro por doquier sobre las paredes, así como ornamentos y decorados de oro y revestimiento de oro sobre los muros. ¿Entonces toda esta pared estaba cubierta de oro? Muy probablemente. ¿Y había efigies de oro aquí? Así es. Era un lugar brillante y lleno de luz, realmente impactante. Los incas llegaron a considerar el oro como un metal sagrado debido a su capacidad de atrapar los rayos del sol. Aprendieron a fabricar hermosas figuras con el metal, pero nunca tomaron en cuenta su valor monetario hasta la llegada de los españoles en 1532. Los conquistadores eran liderados por un oportunista y letrado llamado Francisco Pizarro. A este le obsesionaba el suelo de El Dorado. Inescrupuloso y hábil, Pizarro convenció al emperador inca para que se reuniera con él, desarmado. Fue un error fatal por parte del emperador. ¿Qué pasó con todo el oro entonces? Cuando Francisco Pizarro entró al Imperio Inca, capturó al emperador inca y este le ofreció llenar una habitación completa de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. ¿Pizarro capturó al rey inca y lo usó para exigir un rescate? Correcto.
Pizarro dudaba de que los incas pudieran pagar tal rescate, pero le concedió a Atahualpa 2 meses para que el oro alcanzara la altura de una línea que trazó en la pared de su celda, y envió a algunos de sus hombres para que ayudaran a recolectar el botín. Pizarro envió a 4 hombres suyos al Cusco, sabiendo que aquí había una enorme cantidad de oro. Estos vinieron aquí al Coricancha, y al ver tal riqueza destrozaron el extraordinario tesoro y lo enviaron a Pizarro, quien haría fundir el metal. Es decir, que esos 4 soldados españoles entraron aquí y vieron un lugar totalmente cubierto de oro. Trato de imaginarlo. Había oro por todas partes, ¿correcto? Había incluso un jardín de oro, con flores y mazorcas de oro, con patatas hechas de oro y plata, con animales, y los españoles simplemente se lo llevaron todo. Durante semanas llegó el oro a la celda de Atahualpa desde todos los rincones del imperio inca. Pero a medida que la pila iba creciendo, Pizarro se fue poniendo aprehensivo con relación a la idea de liberar a su cautivo. Así que decidió faltar a su palabra, matando a Atahualpa antes de que el rescate hubiera sido completamente pagado. Los españoles destruyeron los tesoros de la cultura incaica. Fundieron el oro para fabricar lingotes y se dividieron el botín. Pero cuenta la leyenda que una parte de ese tesoro nunca llegó a manos de los españoles antes del asesinato de Atahualpa. Se dice que los mismos incas se llevaron esa parte a la selva, a la ciudad que llaman Paititi. Claro, por eso los conquistadores nunca dejaron de buscarla. Esto me da aún más razones para partir hacia la selva. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Hola. Bien, Josh. Él es Paulino. Y parto con un equipo excelente. Greg Dayermenian y su compañero Paulino Mamani trabajaron juntos en su primera expedición a las pirámides de Paratoari. La carta que Greg me mostró coloca a la ciudad de Paititi a 10 días de viaje desde el Cusco. En base a su conocimiento de la tradición popular incaica, Greg cree que de existir, la ciudad se encontraría al noreste del Cusco, más allá del pueblo de Choquecancha. Se trata de una región salvaje e inexplorada que incluye las misteriosas pirámides de Paratoari. Los incas descritos en la carta habrían viajado a Paititi a pie. 400 años más tarde, nos resulta imposible reproducir exactamente su recorrido, pero Greg especula que no estamos lejos de sus huellas. Estamos atravesando el Valle Sagrado de Choquecancha, que significa recinto del oro. Fue un territorio apartado del Imperio Inca. Es a este lugar que se dirigían quienes querían ir a los bordes orientales o nororientales del imperio. Si estuviéramos en el tiempo de los incas, ¿estaríamos atravesando la periferia del imperio para entrar a territorios desconocidos? Exactamente. ¿Habrían viajado ellos a través de este mismo valle? Seguro, en el tiempo de los incas era un valle muy transitado. ¿De veras? Este valle era sagrado porque aquí vivía la realeza inca. Y no la culpo. El paisaje es espectacular. Las colinas aún muestran terrazas para la siembra y el cultivo, tal y como lo dispusieron los incas. De hecho, el paisaje parece haber cambiado muy poco desde la conquista española. Los descendientes de los incas aún siembran y crían cabras y llamas, como hicieron sus antecesores hace 600 años. Pasamos al lado de varias ruinas incaicas. Sus sólidas paredes aún impresionan. No puedo evitar preguntarme acerca de la gran civilización que una vez floreció aquí y sobre lo que pudo haber logrado si los españoles nunca hubieran soñado con El Dorado. Estamos a 160 kilómetros de Choquecancha, desde donde seguiremos el camino a pie. La carretera da tantas vueltas que tardaremos 3 horas y media en llegar. En una carretera como esta no me molesta ir despacio. Una pregunta que me hago con relación a El Dorado o Paititi es, ¿de dónde habría salido tanto oro? ¿Había oro en estas montañas? Sí, pero ellos lo tenían en tales cantidades que se cree que debió venir también de otros lugares. Muchas zonas de la selva también abastecieron de oro a los incas. ¿Era oro aluvial del que se encuentra en superficie o había que extraerlo Lo había del de suelo? ambos tipos, pero la mayor parte se encontraba en superficie. ¿De veras? ¿Es posible que encontremos Es posible. algo? Eso sería emocionante. Sí. ¿Y si encontramos oro, podremos quedárnoslo?
Después de un par de horas, comienzo a sentir que nos acercamos al borde de la civilización. En tiempos de los incas, esta parte del imperio, ubicada en el extremo oriental, se llamaba el Antisuyo. Era un territorio salvaje y carente de mapas, y hoy en día sigue igual. Llegamos a Choquecancha al final de la tarde. Al parecer nos han estado esperando. Me atraen los muros de piedra que bordean toda la plaza. En áreas remotas como esta, la arquitectura nunca es tan sofisticada, a menos que indique algo sumamente importante. Greg me cuenta que estos muros marcan el límite noreste del Imperio Inca. Más allá de ellos quedan la frontera y la legendaria ciudad de Paititi. Así que más allá de este muro solo se puede ir montado sobre una llama para adentrarse en la selva, ¿correcto? Llevaremos a las llamas hasta el borde de la selva, pero no entraremos a la selva con ellas. ¿Las montaremos? No, ellas solo nos acompañarán. Entraremos sin ellas. No tengo experiencia con las llamas, y menos en excursiones. Supongo que ellas llevarán parte de nuestro cargamento. ¿Por qué no vamos allá para que me expliques cómo funciona todo? ¿Son amigables? No, son un poco asustadizas. Ah, entiendo. Sí, hay que darse tiempo para conocerlas. Este es algo salvaje. Las llamas han sido los animales de carga de los Andes durante milenios, pero me doy cuenta de que no son muy fuertes. No pueden llevar sino unos 36 kilogramos, y eso por un tiempo no muy largo. Así que si una se cansa, se pasa la carga a otra de ellas. Oye, llama, no saltes. Bien, parece que esta es un poco inquieta. Las llamas ya están listas, y nosotros también. Desde estos altos acantilados, el paisaje es espectacular. Estoy acostumbrado a las montañas rocosas, pero los Andes son para mí una experiencia completamente nueva en excursionismo. Me persigue un grupo de llamas. Cielos. Quieren adelantarnos. Quieren adelantarme. Mi cuerpo al fin se va acostumbrando a la altura. Greg, ¿a qué altura estamos ahora? Estamos a unos 3.000 metros. Entonces estamos por debajo del Cusco y muy por debajo del Sí, Titicaca. sí. Es agradable poder respirar de Estoy de nuevo. acuerdo. De todos modos, estamos bastante alto. El camino que estamos siguiendo es bastante antiguo, pero se conserva en bastante buen estado. Greg, este es parte del camino del Inca, ¿no? Sí, esto es parte de una red incaica de caminos que van desde Choquecancha hacia el norte y hacia el este de donde estamos. Así que este no es el camino del Inca en el que piensa la gente cuando piensa en Machu Picchu, pero es un camino Correcto. Inca. Este es uno de los muchos. Me entero de que, en cierto modo, los incas fueron iguales a los romanos. Unificaron su imperio por medio de vías de tránsito. Los incas construyeron más de 24.000 kilómetros de ellas. Unos mensajeros llamados chasquis llevaban noticias y paquetes de un extremo al otro del imperio. Un equipo de estos corredores podía llevar pescado fresco desde el Pacífico hasta la mesa del emperador en el Cusco en un solo día, recorriendo una distancia de casi 500 kilómetros. Greg me dice que los caminos incas eran tan buenos que un viaje a Paititi hoy en día podría tomar más tiempo que hace 400 años, a pesar de la ventaja que nos da a nosotros el auto. Seguimos descendiendo hasta que ya no hay más luz solar. Esta parte del viaje me recuerda a la apacible calma que precede a las tormentas. Sé que el camino será mucho más arduo cuando entremos a la selva. Muchos exploradores han perecido en ese terreno denso y carente de mapas. A continuación, una de las últimas áreas inexploradas de Sudamérica. ¿Quién sabe qué peligros encontraremos al ir tras la pista de la antigua ciudad de oro inca? De una expedición para encontrar Paititi, el dorado peruano que obsesionó a los conquistadores españoles durante siglos. Mi viaje fue motivado por el descubrimiento de una carta en la que se describe un viaje similar a Paititi, realizado por un grupo de incas hace 400 años. El líder de nuestra expedición, Greg Dyer Menyen, ha determinado que, de existir, la ciudad perdida se encuentra en medio de la densa selva de Pantiacoya. En la zona sur de ese salvaje territorio hay una serie de extraños montículos conocidos como las pirámides de Paratoari, y hacia allá nos dirigimos. Para llegar deberemos atravesar una de las selvas más vírgenes del planeta. Las llamas fueron de gran ayuda en los altiplanos, pero aquí abajo hace demasiado calor para ellas. Y haberlas traído serían un estorbo. De aquí en adelante, nuestra búsqueda de El Dorado se hará en medio de las selvas del Amazonas, e iremos en bote. Hola, Paulino. A nuestra expedición se suma ahora Darwin Moscoso, un experto local en los ríos de la selva.
Tenemos que salir rápido porque el camino es largo. El motor fuera de borda del bote está adaptado a las llanas corrientes del río que encontraremos más adelante en la selva. ¿Cómo se llama este tipo de bote? ¿Peque peque? Peque, peque. Usa un solo cilindro y suena peque, peque, peque. De ahí el nombre. A la selva. Qué hermoso. Mira el desgaste de esas rocas. La distancia que debemos recorrer es de unos 27 kilómetros. Suena fácil. Espero que hayas hecho esto antes y que no choquemos con ninguna roca. Pero en la selva las distancias pueden no significar nada. Abrirse camino en esta agua es como hacerlo a través de un laberinto sin fin. Greg, para llegar a donde podría estar Paititi, debemos navegar por este río grande y luego tomar uno más pequeño. Luego tendremos que abrirnos paso entre la vegetación a pie. Así es. Suena bien. Darwin, ¿has oído hablar de Paititi? Sí, una vez traté de encontrarla. ¿También la buscaste? Sí, pasé 10 años buscando. ¿10 años? 10 años, sí. Y cada expedición duraba 1, 2, 3 y hasta 4 meses. En muchos sentidos, Greg y Darwin parecen tan obsesionados con el dorado como los conquistadores españoles. Inicialmente me pregunté qué los hacía perseverar tanto, pero luego escuché la historia que inspira a todos los exploradores peruanos. Era el año 1911 en lo alto de los Andes, al noroeste del Cusco, es decir, a unos 160 kilómetros de donde nos encontramos ahora. Hiram Bingham, un profesor de 35 años, buscaba una ciudad inca perdida. Después de caminar durante semanas enteras en medio de la densa selva, sin resultados, un niño indígena llevó al profesor hasta una ruina llena de musgo en la cima de una montaña. Esa ruina resultó ser Machu Picchu. Hoy en día, lo que una vez fue una ciudad perdida se conoce como uno de los más altos logros de la cultura incaica. Historias como la de Machu Picchu mantienen a los exploradores ávidos de volver una y otra vez a la frontera amazónica de Perú. En muchos sentidos, este territorio sigue siendo tan virgen como hace 500 años. No puedo evitar pensar en los cientos de exploradores que han perdido sus vidas en esta selva por causa de nativos hostiles, animales salvajes y ríos que se crecen y se vuelven turbulentos en cuestión de minutos. Están muy bajo. ¿Quieres que nos bajemos y alemos el bote? En poco tiempo nos vemos en problemas. ¿Qué hacemos ahora, Darwin? Es hora de empujar, amigo. Tenemos que empujar. ¿Dices que hay que empujar? ¿Qué tan fuerte? Tenemos que empujar hasta el canal que está ahí. De acuerdo. 1, 2, 3. Tenemos que estar atentos a las rayas. Greg dice que en estas aguas hay muchas. También hay pirañas y serpientes venenosas. No lamento tener que volver a subir al bote. Estamos sobre uno de los afluentes del río Alto, Madre de Dios. Esperamos que este nos lleve al pie de las colinas de nuestra área de búsqueda. Existen docenas de afluentes en esta zona, y Greg, Paulino y Darwin han explorado muchos de ellos en expediciones previas a Paititi. Siento que nos adentramos cada vez más en una selva primitiva, en un ambiente completamente intocado por el ser humano. Pero Greg ha encontrado ruinas no lejos de aquí, por lo que asegura que es muy probable que Paititi esté en esta área. Otra vez a empujar. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Pero esto es algo más que un arroyo. Tenemos que abrirnos paso con machetes.
Probamos varios afluentes, pero el resultado final siempre es el mismo. Comienzo a entender por qué tan poca gente se aventura a navegar en estas remotas cabeceras de río. El paso es casi imposible, incluso para el peque-peque. El río es demasiado llano. Parece que hemos llegado al final. Tendremos que dejar el bote aquí y salir a caminar por la selva. Ahora nos encontramos a kilómetros de distancia del punto en que habíamos planeado comenzar a caminar. Además, Greg y el resto del equipo no conocen bien esta parte de la selva. Para llegar a nuestra área de búsqueda, deberemos emplear hasta la última gota de energía que tenemos. Y en la selva el peligro siempre es inminente. En este medio todo se mueve, incluso las plantas. Y si no se mueve, muerde, pica. Cuidado con esta. O pincha. Avanzamos muy lentamente. A este paso podríamos tardar hasta una semana en llegar a nuestra área de búsqueda, si es que la encontramos. Siempre supe que estábamos buscando una aguja en un pajar, pero no me había percatado de que el pajar fuera tan grande. A continuación, nuestro viaje por la selva se hace arduo. Esto es una locura. Ando en busca de El Dorado, la legendaria ciudad de oro conocida como Paititi, aquí en Perú. Una carta de hace 400 años explica que para llegar a ella hay que viajar 10 días desde el Cusco. El explorador Greg Dyer Mannion organizó esta expedición en la que seguimos los antiguos caminos de los incas sobre los Andes hasta descender a la selva amazónica. Fue ahí que nuestra travesía se puso difícil. Después de quedar varados varias veces con el bote, decidimos emprender el camino por la selva a pie, kilómetros antes de lo planeado. Ahora tratamos de abrirnos camino hasta las pirámides de Paratuari, un lugar que hemos identificado como el mejor para buscar la ciudad perdida de Paititi. Justo cuando comienzo a pensar que quizá lo lograremos, empieza a llover. Sé que estamos en una selva tropical, pero esta lluvia no cede. Nos vemos forzados a avanzar más lento aún, y nuestro optimismo comienza a desvanecerse. Ahora sí que estamos en medio del peligro. Si alguno de nosotros se dobla un tobillo o se topa con una serpiente, estamos a kilómetros de alguien que pueda auxiliarnos. Nos está costando ver incluso a 3 metros por delante de nosotros. Según Greg, la vegetación cerca de las pirámides es tan espesa que podríamos estar parados sobre una sin darnos cuenta. Pienso en los incas de los que habla la carta que vi en el Cusco. Esta no nos permite saber cómo llegaron aquellos indígenas a Paititi, ni si la historia es verdadera o no. Podríamos pasar semanas buscando y no encontrar la ciudad, teniéndola a solo 100 metros. Esto es una locura. Si hubiera una ciudad a pocos pasos de aquí, igual podríamos pasar al lado de ella sin darnos Sí, cuenta. está lloviendo demasiado. ¿Tú qué piensas, Greg? Quizás para avanzar debemos regresar, subirnos a una avioneta, obtener una visión desde arriba y planificar otra expedición en base a eso. Entonces, ¿podemos sobrevolar este sitio? Se ve que no vamos a atravesarlo, así que quizá la única manera de lograr algo sea desde arriba. Si esa es una opción, probémosla. La selva ha resultado ser un enemigo más fuerte de lo que yo esperaba.
El equipo que logra finalmente regresar al Peque Peque está empapado y bastante desilusionado. Pero aún queda un rayo de esperanza. La Fuerza Aérea Peruana sobrevuela la selva para repartir correo. No logro imaginar a quién, pero es un hecho que hay tribus que viven en las partes más remotas del Amazonas. Aunque no logramos llegar a las pirámides a pie, parece que la Fuerza Aérea está dispuesta a darnos una visión aérea del terreno. Los soldados acceden a abrir la puerta de la avioneta y a reducir la velocidad para que podamos estudiar más de cerca el terreno. Nuestro equipo está sin duda de mejor humor. Mientras me abría paso por la selva con el machete, no me daba cuenta de lo vasta que es. Tiene cientos de kilómetros de extensión. Hay muchísimos ríos afluentes. Me pregunto cuántos de ellos llevan a terrenos sin salida, como el que penetramos nosotros. De pronto veo algo inusual. Unos enormes montículos cuya forma no parece natural. Deben ser las pirámides de Paratoari. ¿Pero se tratará realmente de pirámides? Pues tienen forma de pirámides, pero aún existe un debate sobre si son pirámides reales o no. Aún está por verse si son formaciones naturales o si fueron hechas por el hombre. Me muero por bajar allá para recorrerlas, pero están tan profundamente metidas en la selva que apenas si logro distinguirlas. Greg dice haber pasado 4 días aquí, en los cuales no pudo terminar de examinarlas. Paulino y yo llegamos a ellas en 1996. Fuimos los primeros en llegar al sitio a pie para investigar. Exploramos una gran parte de ellas y concluimos que lo más probable es que sean naturales, pero aún quedan partes sin examinar. ¿Es posible que tengamos que volver algún día? La única manera de asegurarse es estando ahí, a pie. No hay lugar donde aterrizar. Tengo que aceptarlo. No podré acercarme más a esas pirámides, al menos por ahora. Son grandiosas. ¿Verdad que sí? Sí. Greg afirma que lo más probable es que las pirámides sean una formación natural. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que hayan sido hechas por el hombre. Quizás incluso sean restos de alguna ciudad perdida, como Paititi. Sea como sea, esta mirada aérea me ha dado una nueva perspectiva sobre las razones que mantienen viva la leyenda de El Dorado. Durante siglos, las ansias de poseer el oro llevaron a los conquistadores a arriesgar sus vidas en las selvas peruanas. Pero para los exploradores de hoy en día, el motor ya no es el oro, sino la expectativa de hacer un nuevo descubrimiento. Lo que quieren es encontrar un pedazo perdido de la historia y restaurar su maravillosa belleza para que todos puedan apreciarla. Es una expectativa que puedo entender.